Con Javier Lostalé hablábamos hace un momento antes de iniciar el programa y coincidí yo con él hace bastantes años, en un programa que él tenía que se llamaba Escribir. Yo en esos momentos empezaba a escribir algunos poemas, eran mis inicios en la literatura, y mandé al programa unos poemas que me seleccionaron y que fui a leer allí, yo todo nervioso y todo ilusionado por aquella lectura. Javier desde entonces se dedica mucho a promocionar la lectura y todas las actividades que tienen que ver con esta comunicación. Es periodista, ha estado 36 años en la radio, si no lo tengo mal entendido. Ya te has jubilado, pero sigues estando también de alguna manera participando, habitualmente con algunas secciones, con algunas grabaciones también, según me has comentado. Y aparte también ejerces una labor como crítico literario en determinadas, en algunos momentos, ¿no?, de tu trayectoria. Colaborador en un programa de emisión ahora mismo que se llama La Estación Azul, que tiene el título de uno de tus libros, si no recuerdo mal, y además autor de varios libros de poemas, aparte de haber participado también en diversas antologías literarias. Entre tus libros recordamos Jimmy Jimmy, Figura en el Paseo Marítimo, La Rosa Inclinada, que es una selección de tu poesía desde el año 1976 a 2001, La Estación Azul, como he mencionado, y Tormenta Transparente. Son los libros de poesía, aparte de otras numerosísimas colaboraciones que tienes. Y nuestra entrevistadora, Laura Olaya, pertenece a la Asociación Escritores de Rivas, poeta, pintora, actriz, como a ella le gusta también que digamos, actriz de fotonovela, de aquellas fotonovelas que uno veía hace ya bastante tiempo, donde aparecían, eran como un cómic, pero con imágenes, ¿no? Tenía un poco ese parecido. Autora de varios libros de poesía, ganadora también de algunos premios, entre los que se cuentan Estirpe de la Cela, En un rincón cualquiera de la casa, Laberinto de agua, Fugitivas del mar, y el último, que está reciente, que es Diseño de interiores. Con Laura Olaya y con Javier Lostalé iniciamos nuestro programa Palabras en Relieve. Muchas gracias. Tenemos dos micrófonos, ¿verdad? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a José Guadalajara, a todas las personas que han hecho posible este evento, sobre todo a Candelario Alillo, y quiero dar unas enormes gracias a nuestro invitado de hoy, a nuestro querido amigo y compañero Javier Lostalé. Hace mucho tiempo que nos conocemos, aunque tampoco hemos coincidido demasiado, pero él me presentó en la Asociación de Escritores de Madrid el premio de Mérida, Laberinto de agua, que le agradecí muchísimo porque fue una presentación maravillosa. Como ya José Guadalajara ha hablado digamos, de la bibliografía un poquito de Javier, y el tiempo, pues allí como pasa en radio, es poco lo que tenemos, pues después de dar las gracias sobre todo a las editoriales Renacimiento, Polidea y Pretextos, que han tenido la gentileza de enviarme uno de cada de los libros últimos que acaba de sacar Lostalé, pues no voy a leer el currículum como acabo de decir, pero sí voy a empezar por Azul Relente, que es la antología que acaba de sacar Lostalé, y en la que el antólogo y prologuista hace una excelente paráfrasis de esta antología, en la que afirma que la poesía de Lostalé pertenece al grupo no del deslumbramiento, sino a otro, más discreto. Nos atrae esta poesía, dice, porque nos reconocemos en ella. Es una voz ensimismada, reveladora, atenta y desnuda, temblorosa. Lo que es, al decirse, nos dice. Voz en riesgo, que no pretende adquirir destreza, sino ser descubrimiento de una verdad íntima.
de un alma. Y sin más preámbulos, voy allá a pasar a Javier a hacerle una pregunta. ¿Por qué escribe Javier Lostalin? En primer, no sé si me parece que no... ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta reunión de los escritores de Rivas. Gracias a Laura, gracias a José Guadalajara, gracias a todos los poetas aquí presentes, también a mi amigo José Luis Morante, al que conozco hace mucho tiempo, y voy a responder ya a tu pregunta. La escritura siempre nace de una verdadera necesidad. Y hay un texto que fragmentariamente lo voy a leer porque es que responde exactamente a la pregunta que tú me has hecho, porque es una poética y por tanto en ese texto explico por qué escribo. Es precisamente el que abre esta antología Azul Relente. Y como es breve, lo voy a leer porque yo creo que ofrece todas las claves o todo lo que deseas y deseáis saber. Escribo porque me salva, porque es lo único que me queda, porque fija un sonido, unas luces, el final de un acto de amor, el escenario de unas horas de deseo. Escribo porque están conmigo los que ya nunca estarán, porque bajo al mar desde la mesa donde apoyo la cuartilla y me quedo quieto en la memoria de un cuerpo y prolongo unas voces hasta perder la noción del tiempo, días y años juntos, apretados en un instante que me deja sin defensa. Escribo porque al abrir el seno de una palabra encuentro la iluminación última del beso, porque pronuncio a solas mi única verdad, esa que después desmiento con mi vida. Escribo porque hay un llanto íntimo que me purifica desde que comienzo a hacer signos en el papel, porque poseo las cosas desde su respiración humana y puedo habitar aquello de lo que fui desterrado. Escribo para ser joven y alimentar una esperanza radical, para tener lo que no tengo y escuchar lo que nunca me dijeron. Escribo porque nunca fue más bello el engaño. Esa es un poco la respuesta a Muchas tu pregunta. Muchas gracias. Es maravilloso lo que dices. La Estación Azul se editó, como ha dicho Guadalajara, como sabemos, en el 2004. Después, Quien lee vive más, se ha editado en el 2013. ¿Qué nexo de unión hay entre ambos poemarios? Bueno, en realidad en el 2004 efectivamente se publicó La Estación Azul, que aunque tiene el mismo título que el programa, no se refiere naturalmente al programa, sino es un libro de poemas en prosa, que tiene el mismo título que el programa porque tanto Ignacio Alguero como yo, cuando en el año 2000 estábamos preparando el programa y yo estaba escribiendo este libro, pues pensé que podía ser un título adecuado, a él le pareció bien, y luego indujo algo a la confusión por pensar que tenía que ver algo con el programa. No, que son poemas en prosa que se publicaron en el 2004 y que fueron el último libro que apareció en la, que lo ha dicho muy bien Guadalajara, en la obra reunida mía de todos esos años, desde el 76, bajo el título de uno de los libros, La Rosa Inclinada, que apareció en Adonais en el año 1995. Entre esa fecha y Quien lee vive más, publiqué en el año 2010 Tormenta Transparente, en la editorial Calambur. Después apareció Quien lee vive más y ahora, a mediados de octubre pasado, apareció el último libro mío, El pulso de las nubes, en la editorial Pretextos. No hay en realidad una gran relación. Quien lee vive más es una colección de textos que tú muy bien, cuando hablabas conmigo antes, has definido como poemas en prosa sobre la lectura, en donde hablo pues la relación que tiene la lectura con el amor, la relación de la lectura con la alegría, con la resurrección, la lectura y una punzada, la lectura y la soledad, leer es amar. Digamos, perdón, Javier, etcétera, entonces, etcétera. Que el único nexo que tiene realmente es que está en poema en prosa. En poema, sí,
viene a ser, igual que La Estación Azul eran poemas en prosa, estos textos que fueron escritos, estos sí, fueron escritos en primer lugar para la radio. Bueno, sigo escribiéndolos, tengo por lo menos casi otros 100 textos más, porque el programa La Estación Azul, si hay alguno aquí que lo escucha los domingos de 3 a 4 ahora en Radio 1 de Radio Nacional, siempre se termina con Quien lee vive más, que es la lectura de un texto que escribo para el programa. Por tanto, todavía se siguen escribiendo textos hasta que deje de colaborar en el programa. Muy bien. ¿Crees que todos tenemos un lado mágico bañado por la luna? Pues sí, sí. Y eso seguramente que esa pregunta me la has hecho porque has leído los poemas en prosa de La Estación Azul, y hay uno que se llama El espíritu de la luna, en donde yo hablo de ese lado mágico bañado por la luna. Efectivamente, el lado mágico bañado por la luna son esas mareas interiores que de pronto nos transforman. Vamos por la calle y hay algo que no sabemos lo que es, y empezamos a sentirnos alegres sin que haya un motivo para esa alegría determinado. Pues así todos nosotros siempre estamos siendo vencidos por algunas fuerzas que no entendemos y que nos hacen que de pronto nos sintamos alegres, que de pronto en el medio del triunfo, a lo mejor de un gran triunfo profesional, estemos tristes, como si dentro de ese triunfo creciera una rosa de la tristeza también de un modo que no sabemos por qué. Por eso la luna nos va transformando, las mareas de la luna nos transforman constantemente. Perfecto, gracias. Simplemente, ahora solamente dime por favor sí o no, porque son preguntas muy cortitas y así avanzamos un poco. ¿Los ausentes son nuestra memoria? Sí. Hablas de la fidelidad. ¿Esta suma o resta? Suma. ¿Qué es despedida? Despedida es permanencia de lo que se fue. María Zambrano escribió: ninguna palabra debe quedarse sin interior. Tú afirmas: la lengua nos construye o nos destruye. Es nuestro faro en el monólogo y nuestro horizonte en el diálogo. ¿Sí o no? Sí. ¿La memoria es nuestra primera vida? Nuestra primera vida no, pero sí en la memoria es muy difícil contestar sí o no. Nuestra primera vida yo diría que no. ¿Por qué el alma no existe? El alma no existe, pero en cambio existe más profundamente que existiera. No puedo contestar con una sola palabra, porque la existencia más profunda está en lo invisible, y el alma desde luego es invisible. ¿Me vas a permitir que lea esta contestación que me he hecho la chuletilla, que me encanta? ¿Por qué el alma no existe? Y él contesta: porque nos existe. Claro. Ciertamente lo que acabas. Pero lo que nos existe no podemos dominarlo nosotros. ¿Crees que las almohadas con pulso de cuerpo abrazado es un instante azul? Desde luego. Bien, pues ahora nos vamos a adentrar en Quien lee vive más, donde el prologuista Jesús Marchamalo elogia el entusiasmo, la sabiduría y la generosidad sin límites de los Taleb, solo superados, dice él, por una incurable y enfermiza modestia. Dicho esto con conocimiento de causa, ya que trabajaron juntos unos 3 años en Radio Nacional, en esa sesión semanal de reflexiones cómplices y emotivas que reclama la lectura como modo de vida, como actitud, como forma de interpretar el mundo. Ramón Mairata escribe: cada vez que se publica un libro, modifica la vida de hasta aquellos que nunca lo leerán. ¿Qué te revelaron estas palabras? Pues exactamente lo que dicen. Los libros influyen una vez que son publicados, incluso en aquellos que no lo leen, pero desde luego en los que más influyen es en los que lo leen, porque a través de la lectura luego su mirada, su conversación, su forma de hacer el amor, su forma de pensar, todo se transforma a través de la lectura. Cuanto más lectores sean, distinta será ese comportamiento suyo, tanto individual como social.
Dice un proverbio hindú: un libro abierto es un cerebro que habla, uno cerrado es un amigo que espera. ¿Qué hace el buen lector? El buen lector lo que hace es eso, ser amigo de los libros, porque desde luego los amigos más fieles son siempre los libros que nos esperan, no una vez, sino múltiples veces, y además hacen que encontremos a otros seres, que seamos amigos de otros seres a través de ellos, de los libros. Simplemente, ¿sí o no? ¿Lectura y conducta son siamesas? Sí, sí. ¿Qué nos queda cuando todo nos falla? La memoria del amor. ¿Qué aporta la lectura? La lectura aporta... Rosales, perdón, recuerdo, Luz Rosales apuntaba: es el poder resucitador de la memoria. La lectura es, ¿para ti qué es? ¿Es la nuestra lectura casa? Es, entre otras cosas, el poder resucitador de la memoria, intensifica el pensamiento, potencia la imaginación, nos reúne con aquellos que ya no están y también hacen que en un proceso de interiorización nos quedemos a solas con nosotros mismos, que es lo más difícil, e intentemos conocernos más. Muy bien. ¿Qué es leer? Leer es una forma de vivir profundamente. ¿El que ama la sombra en la lectura también vive más? Sí, porque la sombra está llena de pulsos y la sombra está llena de seres y nunca se ve más que en la sombra. Según Marcel Proust, la lectura es un acto de comunicación en el que nunca perdemos nuestra identidad. Según esto, ¿en qué momento nunca somos más nosotros mismos con nuestros deseos, anhelos y sueños? Yo creo que a través de la lectura somos precisamente, y por eso no perdemos nuestra identidad, somos profundamente quienes somos y no los que en apariencia somos cuando vivimos cada día, en la que llevamos tantas máscaras. Novalis considera la naturaleza como una gran escritura en clave. El mar, la noche, el vuelo de un ave, ¿son modos de escritura invisible que nos conducen a nuestra infancia? Sí, la naturaleza nos pone en contacto con el origen, con lo esencial. Todo símbolo que esté relacionado con la naturaleza es un símbolo siempre muy potente y por tanto lo que acabas de decir estoy de acuerdo con ello. Bien, ¿cuál es el mejor antídoto contra la soberbia y la vanidad? Pues saber cuánto ignoramos. Cristina Hermoso de Mendoza, en el epílogo, nos dice que tus textos le han enseñado que la palabra es respiración, y continúa con unas líneas de admiración como una especie de microrelato hacia ti que me encantaría que nos pudieras leer, porque es precioso. ¿Puedes hacerlo? Al final del libro de quien lee vive más. Me da un poquito de... ¿Lo leo yo? Casi prefiero que lo leas tú porque yo prefiero no leerlo. Pues dice así. Bueno, he de decir que Cristina Hermoso de Mendoza es compañera mía en Radio Nacional y la que ahora suele presentar y la realizadora del programa La Estación Azul. Me ha gustado mucho, lo voy a leer, es breve. Javier Lostalé continuó leyendo hasta el final de sus días. Todos los que alguna vez le habían escuchado paseaban por el andén de una estación azulada. Todos los que allí coincidían se reconocían inmediatamente, se miraban a los ojos, se quitaban el sombrero y se saludaban entre ellos enunciando con fuerza: quien lee vive más. Vamos a hablar, no sé qué tiempo nos queda. El público, por ejemplo. Bien, entonces brevemente, solamente voy a leer lo que es El pulso de las nubes. Solamente esta calma de jardín vacío, que es un verso muy bonito de uno de los que tiene el libro. Dicen, este es un bellísimo poemario donde hay soledad, reflexión, perdón, disculpa. Es un recorrido existencial sobre uno mismo. De cualquier forma, este pulso a la vida
Se dirige hacia lo no nacido, lo que se nos quedó en el tintero mientras albergamos los ensueños. El poeta desnuda las palabras en un intento de redimirse a sí mismo y se envuelve en el conocimiento de su propio ser para determinar esa llave de niebla que nos ocupa a todos en las inflexiones humanas de vida y muerte, auxiliándose en el perdón de los otros, en el mea culpa y en la promesa del renacer. ¿En qué generación de poetas te ves incluido, Javier? Bueno, yo pertenezco a la generación del 70. Ya sabéis que las generaciones sirven para que los profesores, al explicar la poesía, pues incluyan a unos u otros en una generación, pero en realidad la obra de cada autor es siempre única y el autor es un ser que trabaja en solitario. Pero acudiendo a lo que siempre no hay más remedio que hacer, yo pertenezco a la generación del 70, la generación, por ejemplo, de Antonio Colinas. Perfecto. Por favor, ¿nos puedes leer, para terminar, ir terminando ya, el del pulso de las nubes, en la página 50, el poema titulado Niebla? Sí, lo leo encantado. Dice así el poema Niebla. Amanécete en la niebla última de todo lo que amaste. Respira en la luz el flujo de un rostro que en su deseo todavía te existe. Nunca cures el asma de tu soledad. Inclínate dentro de una mirada que aún se abre en ti hasta sentir su rasguño. Investido por la lumbre de tu propio ocaso, abraza ciego lo hermoso de su final. Y allí, olvidado, resucita en el sueño de lo que pudo ser. Muchas gracias. Si me permites, uno que le sigue y que le va bastante en orden, voy a leer porque me ha encantado y ya vamos a empezar con el público. Nube que no fue. Esta calma de jardín vacío, suspenso en un tiempo iluminado, te anuda a la vida hasta soñarte en lo que nunca fuiste. Ese geyser de aurora sin rostro. Nada digas entonces. Respira solo cuanto no nacido hoy sin límite se te ofrece. Llámalo en su nevada más íntima. Aspira sin lugar la flor del mundo hasta que crezca en tu hora deshabitada y recíbete libre de otro deseo que el de brillar tan despojado, que solo en la nada plenitud encuentre tu ser. Y la última pregunta, antes de que el público le pueda hacer las pertinentes preguntas, lo que deseen a Javier Lostalé. Javier, quien lee y ama, ¿vive doblemente más? Desde luego, vive doblemente más. Muchísimas gracias, Javier. El público es el protagonista.